Bien, Padre, Señor, hermanos, mi nombre es Ricardo Torres, soy diácono de la institución, estoy colaborando en el Templo Central, también estoy trabajando con la comisión directiva, en la comisión directiva. Quizás algunos de ustedes han escuchado mi nombre, no me conocen, algunos sí. Bien, el propósito en esta tarde es hacerles notar. Por ejemplo, muchos dirán, ¿qué es secretario? ¿Será secretario del pastor? ¿Será secretario de algún otro hermano? Y yo les digo no, es secretario de comisión directiva. O sea, la institución, en la medida que fue creciendo, fue necesario darle un respaldo jurídico, por lo tanto, fue necesario solicitar de las autoridades del superior gobierno de la provincia de Buenos Aires que se le conceda la dignidad de persona jurídica. De esta manera, las autoridades proporcionan un respaldo jurídico a la institución, pero al mismo tiempo ellos reclaman también unas obligaciones y muchos requisitos en lo que respecta al cuidado que la comisión directiva debe tener sobre principalmente el patrimonio de la Iglesia. Este cuidado que las autoridades nos exigen obligan a que la comisión directiva tenga carácter de mayordomía. O sea, mayordomo es la autoridad máxima en una casa, en un lugar donde se lo responsabiliza por tareas, por trabajos, y esta persona, en este caso, somos un grupo. Yo soy uno de los 17 miembros de comisión directiva entre titulares y suplentes, y esta comisión directiva es la que debe proporcionar los resultados en cada año y dar cuenta a las autoridades provinciales a través de la Dirección de Personas Jurídicas de todo lo que ellos exigen. Para darnos esa protección jurídica, ellos exigen que la comisión directiva vele por las necesidades y vele por el cuidado de todo lo que es la institución. El propósito de este requerimiento es a causa de que las autoridades, a través de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, exige que esta comisión directiva vele por el cumplimiento de los fines específicos de la institución. Los fines específicos son 100% espirituales, o sea, es la extensión de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio de Jesucristo, es la oración por las autoridades, es la oración por todo el país y por todo el mundo. Así dice nuestro estatuto. Ese estatuto está delante de ello y es la obligación nuestra que ese estatuto se cumpla, y es la comisión directiva la responsable de hacer que ese estatuto se cumpla y que por lo tanto no entre en la institución ninguna otra teoría ni ninguna otra actividad, ni política ni de ninguna naturaleza, que no sea específicamente lo mandado. Bien, esta comisión directiva, del cual yo soy uno de los miembros, como dije anteriormente, cumple a nivel de autoridades la mayordomía de poder responder cada año por el resultado de lo acontecido en el año vencido, también delante de Dios, o sea, la mayordomía por excelencia, que es lo que el Señor también nos exige y nos pide cuenta de cada tarea. Bien, entonces esto significa a grandes rasgos lo que es la comisión directiva de la institución. Hay hermanos, miembros de comisión, en los 17 puestos que hay miembros que tienen otra actividad de distinta naturaleza, pero entre todos se va formando el conjunto de la responsabilidad y de las exigencias que nos piden las autoridades del gobierno. Bien, entonces ya tienen un conocimiento, aunque sea sintético, de lo que es la comisión directiva. Vamos ahora entonces también a meditar en un versículo de la palabra de Dios. Los invito a abrir la Escritura, la Biblia, en el libro de la epístola enviada a los Filipenses, en el capítulo 3.
Vamos a estar abriendo en el capítulo 3 y vamos a leer un solo versículo. Agradeciendo a Dios por el privilegio de poder leer las Escrituras divinamente inspiradas. Es realmente un privilegio, un honor, al mismo tiempo una responsabilidad el leer la palabra, porque eso implica la obediencia total a la misma. Bien, si lo hemos hallado, vamos a leer capítulo 3, versículo 14. Quizás habrá de ser breve la meditación en su palabra. Dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermosa palabra, hermosa escritura. Es la palabra de Dios que el Espíritu Santo reveló al apóstol Pablo y a través de la pluma de él queda registrada en la epístola o carta a la iglesia de Filipos. Quiero decir que en ese momento fue la carta a esa iglesia, pero que tiene carácter universal para todas las iglesias. O sea, todas las epístolas, todas las cartas enviadas tienen carácter universal, o sea, para toda la iglesia de todo el mundo. O sea, en pleno siglo XXI que estamos viviendo, esas cartas tienen el mismo valor, tienen el mismo poder, tienen el mismo respaldo de Dios. Gracias a Dios. Bien, el apóstol, acá por la guía del Espíritu Santo, presenta este versículo, esta palabra a la iglesia de Filipos. Nosotros hemos leído solamente un versículo, es más amplio el texto, es más amplio todo el tema, pero hace mención del apóstol, quizás en medio de dificultades, de adversidades, que prosigue a la meta. Lo leemos nuevamente: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En la carrera del cristiano siempre hay dificultades, siempre hay adversidades. Todos tenemos como un especial tesoro, me cuento entre ellos, el día en que pudimos ser motivo de ese llamamiento. Yo sé que hay diversidad de formas como Dios ha llamado quizás a los miembros de la congregación de todo el país. Cada uno, yo pienso que el llamado ha sido un llamado especial y que nunca podemos olvidar. El día en que Dios nos iluminó, el día en que pudimos entender su palabra, pudimos conocer que Él existe, que Él es real, que Él tiene un propósito, que Él tiene un plan maravilloso para cada uno de los que llama. El llamamiento de Dios es lo más grande que el hombre puede adquirir en esta tierra. Al decir hombre, hablo en el término genérico, se incluye la mujer también, porque la Escritura pone a la mujer como coheredera de la gracia de la vida. Significa que delante de Dios es absolutamente igual que el varón en lo que respecta a la salvación. Absolutamente igual. Entonces, ese llamamiento que Dios ha hecho a varones y a mujeres, hombres y mujeres, podríamos decir en nuestra iglesia y a través de todo el mundo, lo ha hecho de distintas formas. Lo ha hecho en diversidad, podríamos decir, de situaciones, de circunstancias. Unos con motivos angustiosos, otros con motivos quizás o con pasando periodos de su vida especiales, muy agradables, en que todo estaba bien, pero también allí el Señor llamó. Quizás la mayoría fuimos llamados en momentos en que, por supuesto que es el momento ideal de parte de Dios. Yo puedo decir que en mi caso no fui llamado en medio de una enfermedad, en medio de una situación angustiosa de dolor. Fui llamado en el momento exacto en el que Dios tuvo misericordia. Hice todo lo posible para no entrar en el lugar donde se hablaba la palabra de Dios. Busqué todas las formas posibles para evitar esa invitación. Ya estaba en la puerta de la iglesia, pero me negaba por todos los medios a entrar. Pero al final
Dios permitió que pudiera entrar, quizás con el pensamiento de poder criticar, con el pensamiento de poder confirmar lo que para mí era una locura, lo que para mí era una situación quizás muy desagradable a los ojos de Dios. Bien, de esa manera yo entré esa tarde, esa noche en aquel lugar y me encontré cuando el predicador leyó la palabra de Dios y comenzó a predicar, comenzó a desarrollar el mensaje de la palabra, encontré allí algo tremendo, algo que Dios me hablaba y algo que Dios comenzó a manifestar en mi vida en una forma maravillosa. Cosas que no podemos entenderlas, que no se podían entender en ese momento. Cosas que la vamos entendiendo luego a medida que pasa el tiempo y en la misericordia de Dios vamos entendiendo, conociendo la palabra de Él. Hay una palabra que no la voy a leer, la voy a recitar, que se encuentra en 2 de Corintios 4:4. En esa situación me encontraba yo. Dice, porque el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio. Cegó el entendimiento de los incrédulos. El Espíritu Santo toma un ejemplo de ceguera. Ceguera, sabemos que la ceguera en la parte física es una cosa muy difícil de sobrellevar, algo muy tremendo, en que el hombre necesita la asistencia de alguien para poderse mover, para poder recurrir a los medios quizás más sencillos, pero necesita de alguien. O sea, es una cosa, la ceguera es una cosa, podríamos decir que es algo que es difícil al ser humano sobrellevar. Bien, acá la Escritura dice, toma ese ejemplo de la ceguera, pero aún se agrava más. Se agrava más en la obra que hace el Dios de este siglo, como le llama ahí, que es a saber Satanás, el diablo, el cual trabaja en la mente de las personas que no tienen a Cristo, lucha en ellos y busca todas las formas posibles para impedir que Dios pueda alcanzarlo. Bien, entonces por eso dice, cegó los entendimientos. Es mucho más grave que la ceguera física, por cuanto el que está ciego espiritualmente como estaba yo, creemos que estamos bien. Eso es grave, porque así de esa manera, si Dios no se manifiesta en nuestras vidas, si Dios no se presenta, si Dios no extiende su mano de misericordia, nunca podremos alcanzar el llamamiento de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, llegó el tiempo en que Él se manifestó. Repito el versículo, porque el Dios de este siglo, Satanás, cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio. Bien, en este mismo capítulo, en el versículo 6 dice, teniendo en cuenta este versículo, dice, más Dios que mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Hermanas y hermanos, hago alusión a este versículo, a estos dos pasajes bíblicos, para que yo y ustedes y todo aquel que pueda estar escuchando, aún las personas que no conocen a Dios, si bien el mensaje es eminentemente para el pueblo de Dios, porque habla de un llamado, quiere decir que ya ha sido llamado, ya ha sido incorporado al pueblo de Dios, el varón o la mujer. Pero aún aquellos que no conocen la palabra y quizás por alguna circunstancia similar, quizás o de alguna otra forma, a la cual yo también pude oír una tarde la palabra de Dios, también puede escuchar su palabra. Y dirá, bueno, ¿cómo podré saber yo si soy llamado? Bien, yo le puedo decir por la autoridad de la palabra, que si en usted trabaja esta palabra, si usted pone el cuidado y hay una preocupación en su vida por saber cómo está usted delante de Dios, quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en su vida y el llamado está siendo para usted. Y el llamado está siendo para usted y Dios quiere también tomarlo como aquellos que han sido llamados. Perfecto. Entonces vemos que Dios con su poder,
por encima de la ceguera que Satanás puso en la vida de la mayoría de los que estamos peregrinando en este camino glorioso y en esta iglesia. Digo de la mayoría porque hay muchos que han nacido en hogares cristianos. Aún así, en los que han nacido cristianos, Dios tuvo el encuentro con ellos en algún momento. A una edad o a otra edad, pero Dios se manifestó porque es menester que personalmente cada uno reciba a Cristo como su Salvador. Este Dios que resplandeció en nuestras vidas, que resplandeció en nuestras mentes y que hizo desaparecer la ceguera espiritual, porque Dios es por encima de toda fuerza, de todo poder, y no hay diablo que pueda oponerse cuando Dios tiene un propósito. Entonces, hermana, hermano, tenga siempre presente esto. Usted no vino a Dios porque es bueno. Usted no vino a Dios porque usted le estuvo buscando. Usted vino a Dios porque Él lo llamó y porque Él hizo la obra en su vida. A través de una predicación, a través de una palabra, porque oyó la palabra de algún predicador, la palabra, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Quiere decir que la palabra de fe, dada por un ministro de Dios, a veces por una mujer, a veces por un niño, pero esa palabra revestida del Espíritu Santo trae fe en el corazón del que la oye. Y ahí comienza a gestarse, comienza a formarse ese deseo, esa preocupación, esa búsqueda. Y allí es donde Dios está llamando y preparando para que usted venga a los pies de Él. Bien, podríamos decir este llamado es un llamado especial que Dios tiene, que no lo preparó Dios quizás cuando usted nació, ni cuando usted comenzó a caminar, ni cuando tuvo mayoría de edad, ni cuando estuvo en su juicio cabal, sino que es algo, la Escritura dice que este llamado de parte de Dios trasciende los tiempos. En la epístola a los Romanos, yo considero una de las epístolas magna o magnífica, no del apóstol Pablo, sino que el Espíritu Santo reveló a su siervo Pablo y que él la deja impresa y forma parte del canon bíblico. Esta epístola a los Romanos, que trata tantos temas, que los trata de raíz, o sea, en profundidad. En ella dice, allí por Romanos 8:28, dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No nos vamos a referir en este momento a esta palabra para no sacar del tema principal. Pero luego dice, esto es para los que conforme su propósito son llamados, conforme su propósito. Bien, habla de un propósito para el cual yo y ustedes fuimos llamados. Uno dirá, bueno, el propósito de Dios me llamó para que pueda participar con los hermanos de la banda, en la música, para que pueda leer un versículo, para que pueda colaborar con el pastor, con el presidente en la comisión directiva, para que pueda estar atento a las situaciones que están relacionadas con el mover de la institución en lo que respecta a la parte legal. Puede ser, claro que sí, son causas que Dios ha llamado, pero hay llamado más por encima de eso. Hay un llamado más que es superior a todas aquellas cosas. Bien, dice que Dios llamó conforme a su propósito. Hay un propósito, y es el propósito que vamos a ver luego en el versículo principal que hemos leído. Este propósito es que yo y ustedes podamos ser conformados a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el hermano mayor en medio de todo un pueblo. Gloria a Dios. Entonces, hermana y hermano, ese propósito que el Señor tuvo al llamarnos es que podamos formar parte podríamos decir, de este cuerpo de la iglesia que es cuya cabeza es Jesucristo. En el versículo 29 del mismo libro que le cité recién, dice, porque a los que antes conoció. Usted dirá, ¿cuándo antes? ¿Cuándo? Antes que yo me convierta me había conocido. Sí, mucho antes, piensen mucho antes. Bien, antes de que este mundo exista. Porque la palabra de Dios es una palabra amplia. Y Él dice que a los que antes conoció, antes que este mundo, que este universo exista,
Ya cuando estaba en el corazón de Dios, ya lo vio Dios a usted hermana, a usted hermano, me vio a mí y me vio a todos los que por misericordia estamos en su camino, vio que le íbamos a seguir, vio que le íbamos a amar, vio que íbamos a continuar con el llamamiento de Él, que lo íbamos a cuidar, que íbamos a estar atentos a su palabra, que íbamos a estar atentos al mensaje de la palabra de Dios. Él ya nos vio y a esto que Él conoció, dice, Él los predestinó. ¿Qué es predestinar? Es dar un destino a algo que todavía no existe, a algo que no tenemos. Es como nosotros podemos dar un destino a un dinero que creemos que vamos a cobrar y cuando lo cobremos decimos vamos a hacer esto. Está predestinado ese dinero para tal y tal cosa. Bien, Dios así actúa en nuestras vidas. Antes que el mundo existiera, Él ya nos predestinó porque nos conoció, porque Él es omnisciente, Él es Dios absolutamente todopoderoso. Dice, nos predestinó para poder alcanzar esta misericordia. Y dice que a los que predestinó para ser semejantes en el conocimiento y en el crecimiento a su Hijo, los predestinó, dice, a estos llamó. Volvemos al tema del llamamiento. A los que predestinó antes de la fundación del mundo, a estos llamó. Y a esto es lo que está relacionado el versículo. A usted, hermana, la llamó de una manera, a su esposo de otra manera, al varón, a la mujer en general de otra manera, al joven, a la señorita, al adolescente, al niño con entendimiento, hasta la persona de mayor edad, de distintas maneras, pero Dios nos llamó. Nos llamó. Tengo el testimonio en mi vida y yo sé que cada uno de los que me están escuchando, que por misericordia formamos parte de este pueblo, tenemos todos el testimonio de cómo Dios nos llamó. Quizás muchas veces no fue predicada la palabra, nunca vimos hasta que el momento que Dios dijo, bueno, ahora. Otros nunca habríamos escuchado la palabra, otros nos habremos burlado, otros metíamos todas las personas que hablan que no fuera de a lo mejor la religión que profesábamos, metíamos a todo en la misma bolsa y creíamos que era todo igual. Pero llegó el día en que Dios nos llamó. Es ese día glorioso en que la lumbre del Evangelio resplandeció en nuestras vidas. El mismo Dios que ordenó a la creación del mundo. Dice que las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero dice que Dios ordenó sea la luz. Esa orden de parte de Dios no se ha terminado. Dios sigue ordenando, Dios sigue manifestándose y Dios sigue resplandeciendo con su luz en nuestros corazones, echando por tierra todo argumento y toda plataforma y toda estructura que pueda poner, ya sea la parte humana, la parte, podríamos decir, de esta tierra, como también la fuerza de las potestades del aire. Hermana y hermano, es un privilegio realmente grande. Y dice que a los que llamó, habíamos dicho que a los que conoció antes, a esto predestinó. A los que predestinó, a esto llamó. Y a los que llamó, a esto justificó. Esta parte es la parte importante. Hermanas y hermanos, Dios está llamando. Dios está llamando a muchas personas, pero es menester que el hombre y la mujer, cuando es llamado, ponga la parte que le corresponde a él como hombre y como mujer. Nos presenta a Cristo en toda la magnitud. Nos presenta a Cristo en la persona, en todo, podríamos decir, lo gigantesco que es la obra salvadora y redentora de Dios. A causa de la rebelión del hombre, a causa de podríamos decir, de la enemistad de Dios con el hombre, eso ha formado una barrera, ha hecho una división. El profeta Isaías dice, por cuanto hay una barrera, y significa que impide la bendición de Dios para este mundo, impide la bendición plena y el cuidado y la protección para este mundo, pero que sí la alcanzan aquellos que son llamados y que acuden al llamado. Hermana y hermano, nada podemos hacer si el Señor no nos hubiera llamado. Él nos llama de una manera maravillosa. Y lo hace, dice, cuando leímos el versículo, pudimos leer que decía, prosigo a la meta, continúo a la meta, al blanco,
al blanco del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bien, ahora sí, sabiendo cómo Dios nos llamó, que antes de que el mundo fuese ya estábamos en el corazón de Dios, ya estábamos en el propósito de Dios, ya Él nos llamó, nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó. ¿Cómo nos justificó? A través de la fe en Jesucristo. Él envió a su Hijo Jesucristo por amor a la humanidad. Cuando Jesucristo nació, los ángeles estallaron en júbilo y en cánticos en el cielo y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. Y decían los ángeles: buena voluntad para con los hombres. No es buena voluntad de los hombres para con Dios, es buena voluntad de Dios para con los hombres. Dios se acercaba nuevamente, ya no a través de los profetas de la antigüedad, ya no a través del ministerio sacerdotal en el tiempo de Israel. Dios ahora se acercaba a través de su Hijo. Dios se acercaba al hombre para hacerlo volver hacia Él. Jesucristo vino a dar ese paso trascendental. Vino a hacer la paz. Cuando saludamos los evangélicos decimos la paz del Señor. Y Jesús dijo: yo doy la paz, yo doy la verdadera paz, no como el mundo la da. Porque Jesucristo, la paz que Él da es la reconciliación de Dios con el hombre. Porque a través de su sacrificio, a través del sacrificio de Él y de la sangre derramada en la cruz del Calvario, fue justificada la raza humana para todo aquel que cree en Jesucristo. Porque con el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, el Padre pudo, allí se manifiesta la expiación, y junto con la expiación se manifiesta ese acontecimiento que se llama la propiciación. La propiciación es el aplacamiento de la ira santa de Dios. Y el sacrificio de Cristo fue perfecto. Dios lo envió. Y para poder acceder en el sacrificio, para poder ser agradable a Dios, debía ser un ser perfecto. Y no se halló en la tierra nadie perfecto como para acceder a ese paso trascendental. Entonces Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, pero siendo Dios, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Debía ser perfecto, debía nacer sin pecado, debía ser puro para que ese sacrificio pudiera ser perfecto y agradable. Dice que Dios tomó contentamiento de ese sacrificio y Dios cargó en el Cristo, en su Hijo, en su cuerpo el pecado de toda la humanidad. Y es la propiciación por todo el mundo a través de la muerte de Jesucristo. Por eso es que Dios es indispensable, que cuando Él llama tenemos que dar el paso de aceptarlo a Jesucristo, creer que es el Hijo de Dios, creer que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Usted y yo, hermana y hermano, y todo el mundo estábamos perdidos. Y hay un sector muy grande, gigante todavía del mundo que está perdido. Nosotros hemos alcanzado misericordia, porque el Dios que nos llamó nos presentó a su Hijo Jesucristo, presentó su obra expiatoria. Lo aceptamos porque entendimos que era la forma en la cual Dios podía aceptarnos. Y de esta manera el Señor hizo posible que seamos sus hijos. Dice Evangelio según San Juan capítulo 1, dice: mas a todos los que creyeron en Él, a todos los que recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Los tales, esté atento a esta palabra, para que también tenga más profundidad en su llamamiento. Como dije anteriormente, varón o mujer es la misma ley, es la misma palabra, es el mismo regalo de parte de Dios. Gracia significa regalo inmerecido. Esa es la salvación. Dice: los tales no son engendrados por voluntad de carne, ni voluntad de varón, ni voluntad de sangre, sino por Dios. O sea, ese nuevo nacimiento para poder ser hijos de Dios legítimos implica que el nacimiento viene de parte de Dios por la fe en Cristo. Primer paso, la fe en Cristo. Luego, como demostración que lo que hemos creído es verdad y somos sinceros delante del Señor,
pasamos al bautismo, también vamos al paso de la obediencia por las aguas para constituirnos en miembros reales del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y de esta manera, hermanas y hermanos, el cumplimiento de la Escritura en el llamamiento pasa ya de la parte de justificación, donde Él dice, a los que llamó, justificó. ¿Nos justificó cómo? ¿Por nuestras buenas obras? No buenas obras para poder agradar a Dios, sino buenas obras por haber sido incorporados a la familia de Dios. Estas son las buenas obras que Dios toma, que recibe con agrado. O sea, mis obras nunca pueden salvarme. Todo lo que yo pudiera hacer, nunca puedo yo alcanzar la misericordia de Dios. Porque a causa de los estándares de santidad de Dios, es menester que el que a Dios se allegue sea santo. Y el que pueda pagar, que el que pudiera pagar la deuda de la humanidad para con Dios y aplacar la justicia santa de Dios que reclamaba, ese celo por esa santidad que reclamaba la justicia de Dios, solamente Cristo pudo aplacarla. Por eso dice que es la propiciación por el pecado de toda la humanidad. Gracias a Dios, hermanas y hermanos, en este llamamiento glorioso. Y luego también memorizando aquel versículo también de Romanos 8 en el 30, dice, y a los que justificó, a los que hemos creído por su misericordia en el nombre de Jesucristo, y el Señor nos constituye salvos. El Señor nos constituye hijos legítimos, nos constituye herederos del mundo venidero. A estos el Señor dice que glorificó. A estos ya hay una esperanza, ya hay una promesa, ya hay una seguridad de parte de Dios. En Efesios habla y dice que Dios ya nos ve sentados con Cristo en los cielos. Falta que se cumpla, falta el cumplimiento literal de esto. Quizás no falta mucho, pero hermana y hermano, ¿se da cuenta usted, hermano, se da cuenta usted, hermana, en qué consiste el llamamiento? Por eso dice el llamamiento supremo. La palabra supremo significa no hay algo mayor en su clase. Es lo máximo. Llamamiento supremo es lo máximo. Es lo máximo que se puede anhelar un hombre, una mujer en esta tierra. Pastor, diácono, evangelista, distintas, por ejemplo, repartimiento de dones que posea un hijo, una hija de Dios, miembro del cuerpo de Cristo que es la iglesia, es algo importante, que son, ¿no es cierto?, para el funcionamiento de la iglesia, que son para el crecimiento de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero hermana y hermano, nada se compara con el llamamiento, porque no puedo yo ocupar un cargo, no puedo yo tener una misión, no puedo tener un ministerio, no puedo cumplir yo granjear un talento si no soy primero llamado. Y este llamado yo no puedo hacer nada para eso. Este llamado lo hizo Dios por misericordia. Nunca lo olvide, hermana y hermano, el privilegio de ser llamado. Dice que Él ya nos ve sentado con Cristo. Yo lo creo positivamente. Lo creo positivamente. Y el apóstol Pablo dice también por Espíritu Santo, allí en Primera de Corintios Segunda de Corintios capítulo 5, dice allí en el versículo 10, porque es necesario, es menester. Este mensaje es exclusivamente para el pueblo de Dios. Es menester que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Yo quiero estar ante ese tribunal de Cristo el misericordioso. Quiero estar con Él. Apocalipsis 24 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, cuando se oiga la trompeta, los que podamos ir con el Señor. Para eso el Señor nos llamó. Para eso y ese es el premio que dice aquí el apóstol por Espíritu Santo, que dice, continúo buscando la meta para alcanzar el premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento? Dijimos cuál era el supremo llamamiento.
Dijimos que el máximo llamamiento que se puede expresar, que se puede pensar, que se puede discernir, que puede haber en esta tierra. No hay otro llamamiento que sea mayor. ¿Sabe por qué? Porque este llamamiento es el que nos permite una vida de bendición y seguridad en esta tierra, pero que trasciende la frontera de esta vida para entrar en la eternidad con Dios para siempre. Es por esto que el llamamiento del cual estoy haciendo alocución, hermana y hermano, es que le tenemos que dar tan importancia. Yo quizás casi todos los días recuerdo el día de mi llamamiento. Y eso, sabe que eso quizás en mí y en ustedes trae que no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. No nos olvidemos que nosotros no lo buscamos. No nos olvidemos que Él nos llamó. No nos olvidemos que ese llamamiento también nos trae un compromiso. Un compromiso especial de parte de Dios. Porque hay un premio para que todos los que estamos en esta carrera. Y el apóstol dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. Hay muchas cosas que corren paralelas en esta carrera. Y corre nuestro orgullo, corre nuestra vanagloria, corre nuestro deseo de la riqueza, nuestro deseo de esto, del otro, nuestras amistades. Pero que el llamamiento de parte de Dios sea el que nos lleve a la meta, que ese sea el que gane la carrera, el llamamiento de parte de Dios. Hermana, hermano, no lo tenga en poco, porque no es suyo. Dios la llamó, Dios lo llamó. Piense ese privilegio glorioso del llamamiento. Y si usted, para terminar, hermana y hermano, porque siempre también yo hago esta reflexión para mí, hermano y hermana, yo no tengo nada que no tenga ninguna situación que a lo mejor no tenga que vivir usted. Estamos en esta tierra, estamos en medio de esta situación que se está viviendo a nivel mundial. Estamos en medio de podríamos decir, de la adversidad y podríamos decir, de que el enemigo busca por todos los medios impedir que el hijo y la hija de Dios aún pueda tener alegría, porque lo carga de situaciones, de problemas, de dificultades, pero el llamamiento de Dios es por encima de todo. Y si por algún motivo nos hemos descuidado y este llamamiento se ha opacado, este llamamiento parecería que no tiene ya la virtud que tenía en otro tiempo, que no llorábamos de alegría por el llamamiento, que no nos poníamos contentos aún en la dificultad, en la escasez. Hermana y hermano, que haya una reflexión concienzuda y que podamos venir con total humildad. Señor, tú me llamaste. Yo no hice nada, pero tú me llamaste y me diste testimonio. ¿Quién de nosotros no ha tenido testimonio glorioso de lo que fue el llamamiento de Dios? En mi caso particular, la bendición venía de todos lados, en todo sentido. Fue algo tremendo, algo glorioso, algo que Dios me dio testimonio, que el vecindario, que las mismas personas decían, ¿y cómo este puede prosperar de esta manera? ¿Cómo este Dios puede ser, que lo puede bendecir de esta manera? ¿Cómo puede alcanzar estas cosas? Esa es la bendición de Dios. Hermana y hermano, es la promesa. Son las promesas de Dios. Cuando yo llegué al Señor, uno de mis versículos que atesoré y que Dios me ayude, a lo mejor con el tiempo a veces nos vamos olvidando o le vamos dando no todo el valor que tuvo al principio. Uno de los versículos que atesoré era así que decía en Deuteronomio allí en el Antiguo Testamento, pero que tiene, hermana y hermano, vigencia total esa palabra para nuestro tiempo. Hermano, que dice, y será que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios. Esto que estamos hablando, que estamos predicando, es la voz de Dios, porque no me estoy expresando con palabras que yo imagino. Estoy hablando palabras que estoy sacando de la Escritura, el canon bíblico, la palabra que Dios dejó registrada, las cuales los profetas honraron creyéndola, los cuales los apóstoles honraron, las cuales los reyes que buscaron a Dios la honraron a esta palabra. Los cuales el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, honró esta palabra total, sin apartarse ni un punto ni una coma. Entonces, hermana y hermano, ¿qué queda para nosotros? Ese versículo tenía, si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, esta palabra escrita, hermana y hermano, no la tenga como poca cosa. Quizás es barata una Biblia, quizás la ha podido comprar sin dificultad, quizás le ha costado, quizás no la tiene más, quizás la ha perdido, pero no la tenga en poco. Esta palabra, todo lo que ha ocurrido en el mundo,
todos los acontecimientos, todos los éxitos, toda la victoria de los reyes, de los profetas, de los apóstoles, y de todo el movimiento de Dios y de los acontecimientos mundiales, grandes, quizás tremendos, todo tiene el apoyo en la Escritura, en la palabra de Dios. Y Dios no hace nada si no es de acuerdo a su palabra, porque es un Dios de orden. No es un Dios de confusión. Hermana y hermano, por eso, cuando yo tomé esta palabra, comencé a decirle, Señor, yo me apoyo en esta palabra, porque quiero hacer esto, pero no sé si es tu voluntad. Si es tu voluntad, Señor, prepara de esta manera. Y el Señor lo hacía. Pero ¿qué pasa cuando descuidamos? A lo mejor a cada uno de ustedes el Señor nos llamó de esta manera. Este llamamiento, hermana y hermano, hoy usted tiene vida en su cuerpo. Su alma está en su cuerpo, usted está en este cuerpo todavía. El Señor dice que compareceremos delante de Él y tenemos que dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. El Señor nos habrá de pedir cuenta. El Señor quitará o añadirá recompensas. Si permanecemos fieles, no tenemos parte en la muerte segunda, que es el lago de fuego. No estaremos en el gran juicio del trono blanco, porque ya el Señor nos habrá rescatado, el Señor nos habrá llamado. Por eso el Señor dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, en el primer llamado. Gloria a Dios. Hermana y hermano, cuando yo quiero oír la trompeta de Dios, esté ya sepultado o esté con vida, quiero oír la trompeta de Dios. No me cabe en mi mente otro razonamiento que no sea esa trompeta para levantarme e ir con Cristo. Quiero estar delante de ese tribunal en donde Él va a añadir o a quitar recompensa. Hermana y hermano, esto no es un juego. Esto es algo tremendo, hermana y hermano, y si Dios nos llamó es también porque es más severo el pedido de cuenta para el que Dios llamó y no acudió al llamado, si no le hicimos caso. Y como dije anteriormente, si lo hemos descuidado, todo descuidamos en parte, aún en la parte grave, si hubiéramos hecho alguna cosa grave, hermana y hermano, no piense, no haga ningún tipo de especulación, ni piense en que bueno, pero en que esto y en que mi familia, no, agárrese con uña y diente y clame a Dios, llore delante de la presencia de Dios, dígale, Señor, tú me llamaste, haga como hizo el hijo pródigo, no pida nada, pida solamente ser restaurado en el llamamiento. Gracias, hermano, por esta palabra. Quiero decirle, hermano, algo que no cité en el versículo que leí, que Dios dice que Él nos llamó. Lo voy a leer nuevamente para una palabrita que lo tengan bien en cuenta. Y con esto ya termino. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que Dios hace, hermana y hermano, es en Cristo Jesús. Esa palabrita chiquita, una sílaba, en, es una preposición que se usa en las composiciones gramaticales. Eso significa en lo que es Cristo fuimos llamados. Porque yo y ustedes estamos escondidos atrás del sacrificio de Cristo. Dios nos oye a través de Cristo. Bien, hermanas y hermanos, muchas gracias por poder estar con ustedes. El Señor les bendiga y el Señor permita que haya una meditación y que nunca descuidemos el llamado ni lo olvidemos, antes que todos los días lo tengamos en cuenta. Amén. Dios les bendiga.